Estamos en Ampliación de Noticias y vamos a conversar ahora con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, se ha presentado ayer la moción de vacancia presidencial y quería preguntarle si es que a su criterio, hemos tenido aquí opiniones diversas, también de abogados constitucionalistas, en el sentido de que si a su criterio, doctor Quiroga, hay en esta moción un sustento de carácter constitucional que justifique esta moción, este pedido de vacancia del presidente Pedro Castillo, tomando en cuenta lo establecido en la Carta Magna. Bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, el tema de la vacancia se produce cuando hay un número de votos suficientes en el Congreso, ¿no? No es un tema que tenga que ver con un tema probatorio o con un tema que tenga, digamos, un sustento constitucional distinto del número de votos que se requiere juntar para el juicio político en el Congreso. La democracia, desde mi punto de vista, se basa en votos, por eso es que el presidente Castillo es el presidente, porque tuvo el 19% de los votos en la primera vuelta y pasó con eso a la segunda vuelta. Y ganó en la segunda también, ¿no? Ganó en la segunda también. Ganó en la segunda vuelta, exactamente, con un número de votos, ¿no? Y claro, la decisión de la vacancia presidencial del Congreso se hace con la convicción del Congreso formada por también un número de votos. En este caso, 26 para la admisión de la moción, 52 para el trámite y 87 para declarar la vacancia. Si eso no se da, pues no se va a dar la vacancia. Y si eso se da, pues se va a dar la vacancia. Entonces no es un tema... Sí, bueno, efectivamente es un número de votos, no nada más que un número de votos, pero eso, digamos, también en términos argumentales, más allá de que hay un mecanismo donde si se logra 87 votos sea vacado un presidente, hemos visto lo que ha generado en los últimos 5 años una situación de ese tipo, ¿no? No hay una causal que diga si gobierna mal, porque si no hubieran vacado a muchos, si gobierna mal se tiene que ir, ¿no? Es simplemente se cuentan los votos. Exactamente, porque es un juicio político, no es un juicio jurídico, ¿no? Y eso es lo que hay que entender, es el impeachment que pasa porque el presidente no tenga pues una aceptación en el Congreso que le permita salvar la vacancia. Este año, por ejemplo, el presidente Trump también fue intentado vacar en los Estados Unidos a través de juicio político. Con un juez supremo presidiendo el acto, ¿eh? Con un juez supremo presidiendo el acto. O sea, eso no es un juicio político como lo dice usted, puesto que hay un juez profesional. Hay un juez profesional. Pero es una decisión política, pues, Fernando, que si el juez presidiendo no lo hace... Pero el procedimiento tiene la garantía de que hay un juez profesional junto a los congresistas. No es lo mismo que acá. Por eso la palabra política. Impeachment no forma parte de nuestra Constitución. Claro, no es lo mismo. Pero le llamamos juicio político. Pues y lo que trataba de decir es que el presidente Trump salva la vacancia con 6 votos en una Cámara de Representantes de más de 270 miembros, ¿no? Entonces... desde mi punto de vista, y yo entiendo que puede haber otras personas que discrepan, y para eso es la democracia, para cada uno puede expresar libremente su opinión, la decisión o no de la vacancia pasa por la convicción que el Congreso puede formar con un número de votos. Cuando el presidente tiene un apoyo en el Congreso, pues eso no se va a dar, y cuando el presidente no tiene ese apoyo en el Congreso, pues esto se puede dar, ¿no? Y desde ese punto de vista, el fiel de la balanza parecería ser no la oposición, sino el propio partido del presidente, que podría partirse, y ayer lo han anunciado, ¿no? Sí. Pero, doctor, lo que pasa es que la moción se basa justamente en el argumento de la incapacidad moral permanente. Se han presentado una serie de argumentos dentro de la moción, y mi pregunta iba a eso, si es que estos argumentos, no sé si usted habrá leído la moción, doctor, se enmarcan justamente dentro de este concepto que es tan, no sé, tan difuso, tan vago, el de la incapacidad moral permanente. Es que según la doctrina y lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional, es una causal de textura abierta. En la Constitución existen normas de textura abierta que se aplican en cada momento. Entonces, si usted va a buscar una definición exacta de qué cosa es incapacidad moral permanente, no la va a encontrar. Desde mi punto de vista, es una convicción que se forma en el Congreso y que se traduce en un número de votos, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta misma causal aplicada a Vizcarra la primera vez, pues no tuvo los votos suficientes, y no hubo la convención, y la segunda vez pasaron los 87 votos, llegaron a 105. Entonces, es un juicio político de una condición política a la que se llega por circunstancias políticas que tienen poco que ver
con el tema de si hay una prueba o no hay una prueba, o si qué cosa es exactamente la incapacidad moral permanente. No hay una forma de definir esto de manera concreta y exacta. Sí, por el otro lado, en una primera vuelta se elige a un Congreso y desde las últimas, digamos, elecciones, lo que se ha visto es una atomización dentro del Congreso con un montón de representaciones. Es evidencia de, digamos, la precariedad, digamos, constitucional en el sentido democrático y partidario que puede tener nuestro país. Pero por el otro lado, lo que también evidencia es que es muy difícil que ahora un gobierno elegido tenga el respaldo del Congreso, porque finalmente se parten en diferentes partidos dentro del Congreso y eso puede generar permanentemente la posibilidad de una vacancia presidencial. Bueno, ahí hay dos aspectos importantes en lo que usted ha señalado, ¿no? Por un lado, la inexistencia de los partidos políticos, ¿no? Al llegar un presidente sin un partido político, llega pues a expensas de un movimiento, de una cosa esta media aluvional que fue inaugurada por Fujimori, y eso le otorga una gran precariedad, ¿no? Al presidente de la República. Y lo segundo es una reforma política que está pendiente, que se logró hacer en Francia, donde se inventó el tema de la segunda vuelta. El balotage, que es que el Congreso sea elegido en la segunda vuelta y no en la primera, justamente para representar las mayorías y las minorías de la segunda vuelta y no de la primera, porque si nos quedamos congelados en el Congreso de la primera vuelta, el resultado va a ser lo que pasó con Kuczynski, que es la cuna del nacimiento de esta crisis política en la que vivimos, que finalmente gana la presidencia con más del 50% de los votos, pero tiene solo 18 congresistas de 130, y al frente una oposición que era casi una jauría de 73. Y eso, de alguna manera, totalmente hizo que cayera por gravedad poco a poco el presidente Kuczynski y nos mantenemos hasta ahora. Castillo tampoco tiene propiamente un partido político y su propia bancada ni siquiera está cohesionada. Ayer una parte de la bancada ha dicho que van a evaluar el tema de la Valdemar Cerrón, nada menos el vocero. Sí, exactamente. Quería aprovechar, doctor Quiroga, es del tiempo que tenemos y su competencia profesional para un tema diferente. Sabemos que lo de la vacancia es crucial porque está en juego la más alta autoridad del Estado. Pero también tenemos el tema de la Asamblea Constituyente y hoy en el Congreso, en la comisión respectiva, debe discutirse ese tema porque hay quienes creen que se puede convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso. Sobre este tema me parece que usted ha explicado ya que hay menos laxitud en la interpretación que respecto de la vacancia. Díganos, por favor, qué cosa está en juego con el debate que tendrá lugar hoy en el Congreso respecto de este tema. Sí, claro, porque justamente la vacancia se basa en una norma de textura abierta. En cambio, la reforma constitucional se basa en una norma absolutamente cerrada porque el cambio de la Constitución es muy difícil. La Constitución se hace en convocación de permanencia. Entonces, todas las constituciones prevén formas de reforma, si cabe la redundancia, estrictas y difíciles, ¿no? Y el artículo 206 tiene un imperativo categórico, dice toda reforma constitucional, toda, significa, contrario censo, que ninguna se puede hacer fuera del 206. Sin embargo, algunas personas, interpretando mal el artículo 32, quieren ir directamente a una asamblea constituyente que no está prevista en la Constitución. Y de alguna manera yo entiendo que eso es una actividad inconstitucional. Y de hecho están recolectando firmas para eso. Sí. ¿No? Entonces, entiendo que el proyecto de ley que está en discusión ahora trata de acotar en qué caso se puede recolectar firmas y en qué caso se puede convocar a referéndum, y está poniendo los bueyes detrás de la carreta. Es decir, en el caso de la reforma constitucional, el referéndum solo puede ser convocado luego de que el Congreso apruebe la reforma constitucional, reconduciendo el tema nuevamente hacia el 206, como ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional. Lo acaba de reiterar ahorita, que ha anulado la cuarta legislatura, señalando que parte de la anulación es porque esas reformas se han hecho fuera del artículo 206. Doctor Quiroga, volviendo al tema de la vacancia presidencial, ¿usted cree que el Congreso debe acelerar el debate sobre reformas que se han planteado no solamente de parte de parlamentarios? Ayer se presentó uno de Enrique Wong para, definir los límites de la vacancia presidencial por incapacidad moral o física, sino también la que ha presentado el Ejecutivo, en donde reemplaza este concepto de incapacidad moral por mental. ¿Cree usted que el Congreso debe, apurar
el debate, porque hasta el momento no se ha puesto justamente en discusión. Hablo del proyecto del Ejecutivo. Sí, mire Carlos, yo creo que en este momento nos movemos entre dos tensiones opuestas, ¿no? Y esa es una realidad que no se puede ocultar poniendo el sol, tratando de tapar el sol con un dedo. Y es que por un lado hay un sector político, como anotaba Fernando, que quiere ir a una asamblea constituyente, aunque sea inconstitucional. Y hay otro sector político que quiere forzar una vacancia. Son los dos extremos, si cabe la redundancia, extremistas de la posición política actual, ¿no? En ese terreno nos movemos. Y claro, el gobierno quisiera desaparecer la causal de incapacidad moral permanente y poner una capacidad mental, que es un tema que nunca ha estado en la historia, pero es un tema que debe ser materia de debate también, ¿no? Y por otro lado, otros sectores quieren radicalizar el tema y ir a una asamblea constituyente. Lo que nos separa en ese momento de una asamblea constituyente en este instante es el Congreso. Pero el tema de la vacancia que se ha presentado ayer, según el reglamento del Congreso, tiene un trámite preferencial. Entonces, no habría cómo acelerar la discusión de esos proyectos de ley que son tan importantes detrás del tema de la moción de la vacancia, ¿no? Yo tengo la impresión de que la moción no se va a aprobar, que va a ser un intento fallido, como ocurrió en la vacancia 1 de Vizcarra, pero que va a ser de alguna manera una clarinada respecto de cómo se están moviendo las fuerzas políticas. Nos movemos entre dos extremos complicados. Asamblea, o sea, básicamente es para develar en qué posición están cada uno. Así es. Y el tema de la vacancia, que es, como yo dije la vez pasada, apretar el botón rojo ante una crisis nuclear. No es un tema a la cual hay que recurrir a cada rato, no es un tema que tenga que ser manido, no es un tema usual, es un tema terminal para muy contados casos. De hecho, en la historia de la República han habido solo 3 vacancias presidenciales en 200 años. Sí. En consecuencia, es una crisis política severa y constitucional con la cual no se tendría que estar jugando a cada rato. Muchas gracias por sus explicaciones, doctor Aníbal Quiroga. Recuerdo que usted es un constitucionalista, profesor de esta disciplina en la Universidad Católica. Muy buenos días y gracias por su presencia en RPP. Son las 9:17, hora de escuchar a los anunciantes de RPP antes de retomar ampliación de noticias. Esta secuencia